Bueno, hermanos, una gran bendición estar acá con ustedes y poder compartir un mensaje. Ya ahora sí nos sentimos en diciembre, ¿verdad? Sí. Y ahora sí sentimos la Navidad cerquita. Sí, ¿cómo lo han visto? Ya ahora vientito decembrino, ¿verdad? Ya ahora, ahí está, ya me cerró la puerta. Friito, hay sol, pero como que no calienta y de verdad uno sale, se calienta mucho y después hay que meterse y mucho frío. Puede ser que haya llovizna, ¿verdad? Todo ese ambiente ya se empezó a dar, ya empezamos a cambiar, ¿verdad? Por dicha, porque también nos había pegado muy duro, ¿verdad? Todo lo que es este invierno, ¿verdad? Que estuvo muy fuerte, pero por dicha ya estamos en esta época, ¿verdad? Es una época de celebración, es una época muy bonita en donde hay muchas tradiciones, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en la iglesia, ¿verdad? Tener muchas celebraciones y también en la familia. Tenemos tamalitos, ¿sí? ¿Quién ya comió tamal? ¿Ya comieron tamalito? ¿Ya se comieron los primeros días tamal? No, bueno, sí, hay tamales, hay arbolito, hay luces, ¿verdad? Ya vieron la iglesia anoche, ya tenía un montón de luces acá y se ve hermoso. Entonces, hay muchas tradiciones que ya nos dicen, ya estamos en diciembre, ya estamos en Navidad. Estamos en una serie de predicaciones que hablan del Adviento, ¿verdad? Porque estamos en Adviento. Ya Roberto la semana pasada nos dio un mensaje y el tema, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda del tema? De Roberto, ese se acuerda. ¿Cuál era? A ver, ¿qué me lo dice? La familia, ¿verdad? Muy importante la familia, ¿verdad? Es una época en donde nosotros nos juntamos en familia, eso es parte de nuestras tradiciones. Y bueno, yo ahí le puse a Lotico, yo no me acuerdo si Robert le había puesto también a Lotico, ¿verdad? Así es, al viento, a Lotico. Y ahí ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Esa corona, ¿verdad? Que este año no es de ciprés, ya está un poquito seca, ¿verdad? Pero es de café, ¿verdad? Muy bonita quedó. Bueno, entonces, en esta época hay muchas cosas, pero lo que sí no se nos puede olvidar es esa palabra la que nos lo recuerda, ¿cuál es el motivo? Es Adviento, ¿verdad? Adviento lo que dice es que estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando una llegada, una venida, ¿verdad? Y ahora decíamos en clase escuela dominical, ya Jesús vino una vez y también ahora ese Adviento inclusive nos evoca a una segunda venida, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Pero en esta época celebramos esa primera, ¿verdad? Donde Jesús nació y queremos que Jesús también nazca en nuestros corazones, ¿cierto? Y entre tantas actividades, eso no se nos puede olvidar. No se les olvide ese punto importante. Cuando estamos haciendo compras, cuando estamos con la tamaleada, ¿verdad? Cuando estamos con todo allá en la playita, ¿verdad? Sí, ya suena, huele a playa también. No se nos puede olvidar eso. Ok, entonces, una de las cosas esperadas, ¿verdad? Es el aguinaldo, ¿sí? ¿O no? ¿Cómo le suena? Sí, ya cuando viene diciembre, ya algunos dicen, ¿cuándo es que viene el aguinaldo? ¿Cuándo es que lo van a pagar? Ya estamos cerca, ¿sí? Es pues obviamente es una gran inyección, ¿verdad? Económica que se le da a muchas personas. Y bueno, ¿cómo hacemos para manejarlo bien, ¿verdad? Por eso también el título ahí, mayordomía en tiempos de Adviento, ¿verdad? ¿Cómo ser responsables con ese dinero extra que viene? Ahora, puede ser que usted diga, bueno, yo soy un emprendedor y no tengo aguinaldo. Bueno, es que este tema también nos va a servir para todas las finanzas, ¿verdad? No solamente el aguinaldo, sino cómo manejamos nuestros recursos materiales, cómo manejamos el dinero, cómo manejamos el salario, cómo manejamos todo de una manera sabia, ¿verdad? Entonces, ese elemento tan esperado, tenemos que saber utilizarlo, ¿verdad? Es parte de la mayordomía. Quizá la tradición aquí no es el aguinaldo, ¿verdad? Yo pienso que a veces la tradición es despilfarrarlo, ¿verdad? O no sé cómo lo usamos, ¿verdad? O malgastarlo, ¿sí? Eso tradicionalmente. No porque usted lo haga o yo lo haga, sino porque las encuestas, ¿verdad? No, lo que dice, ¿verdad? Las noticias, las encuestas, los reportajes apuntan mucho a eso, ¿verdad? En que las personas más bien se endeudan, en que más bien lo utilizan mal, en que vamos a devolver todo en enero y lo metemos allá en una
casa de empeño, ¿verdad? Porque no lo pudimos pagar. Entonces, que eso no pase, ¿verdad? Que más bien suceda lo contrario, que podamos ser buenos administradores. Entonces, la tradición no es que el aguinaldo sea una tradición, sino más bien cómo lo usamos, ¿verdad? O igualmente, ¿qué hacemos con él? Vamos a avanzar un poquito. Entonces, un par de cositas antes de iniciar. El aguinaldo, en primer lugar, es un salario adicional, ¿verdad? Así es como se estipula, ¿verdad? Bueno, ustedes sabían un dato curioso, ustedes saben qué significa aguinaldo. Aguinaldo significa regalo, así es el diccionario, así es la Real Academia, dice que es un regalo que se da en Navidad o es un regalo que se da en la Epifanía. Sí, entonces, bueno, más tradicionalmente es en Navidad. Entonces es un regalo, esa palabra aguinaldo significa regalo. Claro, nosotros entendemos que es un regalo que nos da el patrono, ¿verdad? Pero bueno, no es como que el patrono así como muy buena gente nos quiera dar el regalo, sino que eso está estipulado por ley, ¿verdad? Entonces es un regalo o es una bendición, ya que nosotros podríamos pensar más bien es una bendición que nos da el Señor a través del patrono y que está estipulado por la ley de la República, porque es obligatorio. Es un derecho, ¿sí? O sea, todas las personas que que están asalariadas, que tienen un patrono, el patrono está obligado a darles el aguinaldo. ¿Sabían también? Está brava con el aguinaldo. ¿Sabían ustedes también que no solo Costa Rica da aguinaldo? Hay muchos países que dan el aguinaldo también. Hay muchos países latinoamericanos, también hay países europeos, inclusive asiáticos, dan el aguinaldo. Sí, eso fue un dato curioso, me pareció curioso, yo no sabía, ¿verdad? Ya ahora investigándolo, vi que no solamente nosotros tenemos eso. Y nada más son datos así un poco informativos, ¿verdad? Ya vamos a entrar propiamente en la predicación, pero quería traerles esos puntos, ¿verdad? Porque también son elementos legales, ¿verdad? Si a usted no le pagan el aguinaldo en los primeros 20 días, pues vaya ahí al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque tiene que dárselo. Entonces, ¿quién puede recibir aguinaldo? Bueno, es un derecho de todas las personas trabajadoras, dice el Ministerio de Trabajo, sin importar su forma de pago. O sea, inclusive si usted le paga en especies, también tiene derecho al aguinaldo. ¿Y quiénes tienen derecho? Las personas que hayan trabajado por lo menos un mes seguido, ¿verdad? Entonces ahí se hace una proporción, una relación entre lo que se gana. Si ha trabajado todo el año, perdón, entonces sería un mes, ¿verdad? Un mes de sueldo lo que tiene que recibir. Y claro, eso es un montón porque es el salario bruto, ¿verdad? Entonces es todo el salario, ¿verdad? Sin ninguna deducción, y eso es bastante, ¿verdad? Y eso nos ayuda para esta época, ¿verdad? Todo lo que hay que sobrellevar. Bien, esos eran como los datos preliminares. Vamos a ver, ahora sí. Leímos, bueno, Johnny más bien nos leyó una cita que está en Lucas. ¿Quieren leerla conmigo? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Bueno, yo la tengo ahí en Nueva Versión Internacional. No sé, Carlos ahí me la puso como una versión ahí diferente, pero quiero que la leamos en esta. Puede ser que usted se la sepa en Reina Valera, ¿verdad? Ahí los que han llevado Crown en otro momento, es una de esas citas, ¿verdad? Uno de esos versículos que hay que aprenderse en memoria. Pero quiero que la leamos juntos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Como dijo Johnny, contamos a 3 y la leemos juntos. 1, 2, 3. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Amén. Bueno, esta es una cita que, bueno, la quise poner en Nueva Versión Internacional porque es uno de esos pasajes complicados, ¿verdad? Es uno de esas parábolas un poquitito difíciles. No sé si ustedes se acuerdan de esa parábola, no es de las más conocidas, ¿verdad? No es así como la de las ovejas o el hijo pródigo, no, esta es una de las más complicadillas. En Reina Valera tiene el nombre de parábola del mayordomo infiel, pero Nueva Versión Internacional dice parábola del administrador astuto. Es un poquillo complicada esa parábola. Si ustedes quieren, bueno, pueden sacar sus Biblias, trajeron la Biblia así o encenderla ahí. Pueden tener ese capítulo 16 abierto,
para que la vayan hojeando y ahí vamos viéndola. Inclusive pueden hacer ahí como el contraste si tienen Reina Valera también. Vean que las palabras cambian y puede ser que en Nueva Versión Internacional nos quede un poquito más claro, ¿verdad?, cuál es la idea del texto. Entonces, es una parábola, decía, compleja, un poquito complicada porque no es por comparación, como normalmente Jesús hace parábolas, ¿verdad?, por comparación. Entonces uno puede ver que hay algo que se está comparando, Jesús dice, con la vida cotidiana. Acá más bien es una parábola por contraste, ¿verdad? Bueno, para eso no me voy a meter mucho en eso, ni a estudiarla completamente. Ahí más adelante, tal vez en escuela dominical, en otro momento, ¿verdad? El pastor Robert, que tal vez, ¿verdad?, tiene más sapiencia en esto, ¿verdad?, nos puede ilustrar mejor que yo. Pero lo importante son estos pasajes, ¿verdad?, que ahí es donde está la esencia del mensaje. Entonces, dice ahí, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Ven que tiene como una idea de progresión, ¿verdad? O sea, ¿qué hago yo cuando tengo poquito? Y eso me va a ayudar para cuando tenga mucho, ¿verdad? Ahora, ¿qué he hecho yo a lo largo de todo el año con mi salario normal, ¿verdad? Con mi salario, digamos, entre comillas, normal, con lo que he ganado poco, he ganado mucho. ¿Qué he hecho con eso, verdad? Porque si usted está mal en esa parte con lo poquito, vamos a tener que poner atención con el salario o el aguinaldo, ¿verdad?, cuando ya esta es una inyección más grande, porque eso es un reflejo de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Decía el libro de Crown, ¿verdad? ¿Cómo va a usar su hijo un automóvil si usted se lo regala? Fíjese cómo utiliza la bicicleta, ¿verdad? Entonces es una comparación, ¿verdad? ¿Cómo hago yo cómo voy a utilizar ese dinero mayor? Es muy parecido a lo que yo he usado o cómo lo he usado antes. Entonces, tengo deudas, no lo he sabido manejar, tranquilos, estamos a tiempo, ¿verdad? Siempre estamos a tiempo para poder usarlo de la mejor manera, aprender y poner en práctica, que es lo más importante. Entonces, vean que el texto tiene como esa idea de progresión, lo poco y lo mucho, ¿verdad? Si usted ha sido fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Hay otra parábola bien bonita que es la de los talentos, ¿se acuerdan? También, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice, ¿verdad? Lo otro es, y lo otro que salta a la vista, que es muy importante, es que el texto también nos habla de dos tipos de bienes. Por un lado están los bienes terrenales y hay otros tipos que serían como los bienes celestiales, ¿verdad? Porque ahí ustedes pueden ver en el texto que dice: pero si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿sí?, o sea, en lo que nos da Dios acá, en lo material, en lo que es común para nuestra vida cotidiana, entonces, ¿quién les confiará las verdaderas? ¿A qué se refiere con esas verdaderas? Se refiere a esa otra parte, ¿verdad? A esa otra parte de nuestra vida que es la espiritual, que es la parte de donde somos ciudadanos, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo. Y Jesús nos dice, hagan tesoros no aquí, ¿verdad?, sino en el cielo. Entonces ven que Jesús siempre está como en esos dos elementos, ¿verdad? Estamos acá, pero tenemos que tener la mirada puesta arriba, ¿verdad?, en la patria celestial. Entonces, si estamos administrando mal acá cosas materiales, ¿cómo estamos administrando las cosas espirituales, ¿verdad? Esa es la otra pregunta también. ¿Qué pasa con la administración de mi familia, de mi tiempo, de mi vida en el trabajo, mi vida en la familia, en la comunidad? ¿Cómo lo estoy manejando, verdad? ¿Cómo estoy manejando yo esa vida? Es una gran pregunta, ¿verdad?, que nosotros igual nos tenemos que hacer y el texto nos invita a reflexionar. Entonces, ese es el texto principal del cual nosotros entonces o estamos trabajando. Un par de ideas relacionadas con estos versículos. Dice ahí en la diapositiva, la manera de manejar nuestro dinero afecta nuestra relación con Dios. Eso es totalmente cierto, ¿verdad? Esa es una máxima. Y la otra, que es muy parecida, dice, la forma en la que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Entonces, vean que el dinero nos puede poner ahí en jaque, ¿verdad? Sobre todo ahorita que viene, es lo que decía yo al principio, ahorita que viene el aguinaldo,
hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos elementos en la Navidad que nos pueden distraer de lo que es realmente importante. Nos pueden distraer de cuál es el motivo, ¿verdad? Es el Adviento el motivo, es Jesús el motivo, es a Jesús el que celebramos. No celebramos que me puedo comprar todo lo que yo quiera ahora, ¿verdad? No celebramos que puedo regalarle todo lo que yo quiera, que nos podemos ir toda la semana para la playa. No, ¿verdad? La idea más bien tiene que estar puesta en Jesús. Entonces, tenga ahí esas dos ideas, ¿verdad? Que tiene esa diapositiva y ahí como que la vamos digiriendo, ¿verdad? Un poquito. Entonces, nuevamente, apliquémoslo a nuestro aguinaldo o a nuestras finanzas. Dice, por eso, decía el verso 11 del texto anterior, pues usted tiene la Biblia abierta ahí, dice, por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? ¿Verdad? Entonces, usted está desviándose del motivo real de la Navidad. Si está desviando, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Ahí como una jalón de orejas, ¿verdad? En este versículo, Jesús lo que está haciendo es igualando cómo manejamos el dinero, por un lado, y la calidad de vida espiritual que nosotros llevamos. Jesús eso lo hace todo el tiempo, ¿verdad? Jesús lo iguala. A veces creemos que lo material y lo espiritual son cosas separadas y estamos equivocados si pensamos así. Es completamente complementaria o son lo mismo, ¿verdad? De una manera, la manera en cómo lo llevo afecta mi vida espiritual. Vamos a ver, dice, si manejamos el dinero de acuerdo con los principios de la palabra, entonces nuestra relación con Jesús será más profunda. Por el contrario, si nosotros somos irresponsables en el uso del dinero, nuestra relación con Cristo se verá afectada, ¿sí? El verso 10 dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Sí, a veces como que tenemos una vida económica secreta, ¿verdad? Como que esto en Costa Rica sobre todo, bueno, hay muchas teorías, países latinoamericanos tienen como esa vida secreta, ¿verdad? De que sobre todo en el mundo más patriarcal, yo sé que esto ya ha cambiado bastante, ¿verdad? Pero en el mundo más machista y patriarcal, el hombre llevaba las finanzas y la mujer ni sabía, ¿verdad? La esposa no sabía y los hijos menos. Entonces como que hay una vida secreta ahí. Tenemos que ir quitándonos eso, ¿verdad? De nuestra cabeza, porque realmente eso no debería ser un secreto, debería ser una manera en que nosotros externamente decimos cómo estamos utilizándolo bien, porque eso sería entonces parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Ahora, la forma entonces en que cada uno lo llevamos podría ir más allá de solo cómo lo gasto. No sé, ¿qué piensan sobre los sobornos, verdad? ¿Qué piensan sobre evasión de impuestos? Es muy fácil a veces criticar ahí a los diputados, a los políticos, ¿verdad? Cuando sale la corrupción, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo estoy yo en mi vida personal? Eso también tenemos que nosotros ponerlo para examinarlo. ¿Cómo vemos muchos de estos elementos ilícitos, sí? No sé, tienen una cuenta pirata ahí para ver el mundial, sí. Tener cuidado con todo, ¿verdad? Bueno, la aplicación sí es pagada, ok, está bien, sí se vale. Ok, entonces, los bienes materiales compiten con nuestra relación con Dios o compiten con Dios por el primer lugar que tiene nuestro corazón. Un poquito más abajo, ¿verdad? Ese capítulo 16, si ustedes se fijan ahí en el verso 13, un versículo muy conocido que también está en Mateo. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Eso es un versículo muy, muy conocido. Entonces, ven que Jesús lo tiene clarito, ¿verdad? Si esto no está bien, si eso no está bien en su vida, la parte material podría más bien estar ahí jugando un papel en el que protagonista, en el que podría ir sacando a Dios de la ecuación. Ese es el cuidado que tenemos que nosotros tener. Entonces, gran parte de nuestra vida gira en torno al dinero. Es inevitable. En nuestro mundo moderno, en nuestro mundo globalizado, sin dinero no podemos vivir, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora si no tenemos dinero? Si no tiene, por lo menos simple, ¿verdad? O cualquiera de las maneras
Usted no se sube al bus, no puede viajar, no puede comprar nada, no puede hacer nada, a todos le cobran, ¿verdad? Y entonces sin dinero no podemos vivir, ¿verdad? El dinero ha sido algo muy importante en este mundo moderno. No ha sido así siempre, no ha sido así siempre porque hemos tenido otros contextos en donde, no sé si ustedes se acuerdan, ¿verdad? O tal vez los más viejillos inclusive más. Recuerdo a mi mamá, ¿verdad? Que me mandaba ahí con unos chayotes para donde la vecina, porque le dice, dígale a la vecina que si no tiene unas papitas que me preste, ¿verdad? Entonces le mandaba los chayotes, ¿verdad? Era como un trueque, ¿verdad? Entonces ya llevaba como el pago, ¿verdad? Ya llevaba ahí como el negocio hecho y no había que ir a comprarlo, ¿verdad? O mi mamá tenía gallinas, entonces unos huevitos y el otro que tenía, ¿verdad? Una mata de ayote y ahí mandaba, y ahí nos hacíamos. Eso era como lo último, ¿verdad? De esta manera, de esta vida que no era tan dependiente del dinero. Ahora no, ¿verdad? Ahora comprar unos chayotes, unos huevos, aunque sea un guineo ahí, ¿verdad? Le cobran, aunque esté todo feo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, sin dinero usted no compra nada. O sea, su vida gira en torno al dinero. Por eso es que es tan peligroso y es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedica usted de su vida a ganar dinero? Porque realmente cuando nosotros pagamos con dinero, estamos pagando con el trabajo que ese tiempo, ¿verdad? Que le dedicamos al trabajo para ganar ese dinero. Entonces ven que ese dinero se transforma, ¿verdad? Eso es parte de mi vida, es un esfuerzo que yo hago, me lo retribuyen con dinero, pero entonces cuando yo doy algo con ese dinero, es parte de mi vida lo que estoy dando, ¿verdad? Entonces ven que todo gira en torno al dinero y tenemos que tener ese cuidado. Por eso Jesús dice, no podemos adorar a dos señores, ¿verdad? Tenemos que tener claro quién es el Señor. No es posible entonces servir al dinero, aunque sea poco, y aún así servir al Señor, ¿verdad? Tenemos que tener claro quién es el Señor de nuestra vida. Hay una historia, ¿verdad? Muy interesante que leí, tendría que corroborarla, la estoy corroborando, pero por lo menos la esencia sí me gustó bastante. No sé si será totalmente cierta, ahí después ustedes la pueden buscar en Google a ver qué sale. Dicen que los cruzados en el siglo XII contrataban mercenarios para ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, como era una guerra santa, ¿sí? Los mercenarios los cruzados exigían a los mercenarios que se bautizaran para ir a la guerra, porque es una guerra santa. Entonces dicen que los mercenarios lo que hacían era que se bautizaban, pero dejaban las espadas afuera del agua, ¿verdad? Como diciendo, Dios es el Señor, sí está bien, yo voy a luchar, ¿verdad? Me voy a bautizar, pero Dios no tiene control de lo que yo haga con la espada, ¿verdad? Entonces, interesante que yo creo que a veces nosotros queremos cuando nos bautizamos sacar la billetera del agua, ¿verdad? Como que me bautizo, pero Dios no tiene nada que ver con mi plata, ¿verdad? Yo la manejo como yo quiera. Estamos equivocados, ¿verdad? Entonces, no hagamos como esos cruzados, ¿verdad? Pensando, o esos mercenarios, ¿verdad? Diciendo, no, esto lo manejo yo solo. No, ahí es donde está un gran peligro, porque ahí estaríamos poniendo a Dios por un lado y al dinero por el otro. No podemos tener esos dos señores. Bien, avanzamos. Me queda nada más como media hora. ¿Estamos bien? Sí. De aquí a las 4 de la feria, entonces antes de las 4 está bien. Ahora sí, vamos a ir con no, es broma, ya las vi preocupadas. Consejos para utilizar el aguinaldo. Vamos a entrar un poquito a algunos consejos rápidos, ¿verdad? Esta no es una clase ahí técnica, ¿verdad? De economía ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí es importante como tomar en cuenta algunos elementos. Entonces, dice ahí en la presentación, dice, nuestros mejores consejeros, ¿quiénes serán para usar mejor el aguinaldo? La Biblia y la oración, ¿sí? Pues yo creo que no hay nadie más importante, ¿verdad?, al que le podamos nosotros pedir consejo, ¿verdad?, que la Biblia y a Dios, ¿verdad?, a Dios en oración. Yo creo que el cristiano no puede hacer nada si no pone todo en manos de Dios, ¿verdad?, cualquier cosa que haga. Entonces, si usted ya recibió el aguinaldo, ¿verdad?, como algunos empleados públicos, sí, que ya lo tenemos ahí, gracias a Dios. Y si no lo ha recibido, entonces, primero que nada, antes de tocarlo, ore, póngalo en manos de Dios, que sea lo más sabio, ¿verdad?, que lo haga de la mejor manera. Ore antes de tocarlo, ¿verdad? A veces
hay gente que dice, no, lo primero que voy a hacer es ir a comprarme un cantonés pero entero, me lo como, ¿verdad? No, piense primero qué va a hacer, ¿verdad? Piense primero qué va a hacer, tómelo con calma. Yo sé que para gastarlo eso se va rapidísimo, ¿verdad? Porque en gastarlo hay miles de formas, ¿verdad? Tenemos deudas, puede ser que tengamos que comprar regalos, arreglos a la casa, el marchamo, los útiles. Hay que pensar en muchísimas cosas. ¿Cómo hacemos para distribuirlo mejor? Ore, ore y lea la Biblia. La Biblia es súper importante en este tema. Dice, ¿quién ha llevado Crown aquí? ¿Han llevado? Ajá, eso, qué bien, muchos levantaron la mano, muy bien. Sí, los que no saben qué es un curso sobre finanzas. Y en ese curso de finanzas que se llama Conceptos Financieros Crown. En ese curso aprendemos que el dinero y el manejo del dinero es súper importante para nuestra vida. Tanto así que dice la teoría de Crown que hay como 500 versículos que hablan sobre la fe, como 500 versículos en la Biblia que hablan sobre oración, pero hay como 2500 versículos que hablan sobre el dinero en la Biblia. Entonces ven la importancia que eso tiene, porque Dios sabe que eso nos va a desviar, entonces nos pone en alerta, ¿verdad? Con muchos versículos. Entonces, ore y lea la Biblia, sea prudente, evidentemente eso es muy importante. No se deje engañar por todas las ofertas, ¿verdad? Que hay. A veces han visto esa idea de que está en oferta, pero que realmente fue que le pusieron un poco más, ¿verdad? De lo que ya estaba estipulado. Dice ahí, valía 200 y entonces pongo que vale 400. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Si realmente es una oferta, si realmente lo necesito, no porque está en oferta, entonces quiere decir que sí lo necesito, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar, ay, está en oferta, hay que comprarlo. Sí, pero no era necesario, ¿verdad? No había que comprarlo realmente. Ahora, el ser humano es un ser integral. Es un ser integral, entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta que todos estos elementos son importantes. Vamos a ver, hay otro elemento ahí, perdón, en esta parte de la prudencia. No caiga en la trampa de pensar de que tengo más dinero y tengo que gastar más, ¿verdad? O que en diciembre es una época en donde yo puedo gastar más o tengo que gastar más. No caiga en esa trampa. Nosotros tenemos una sociedad muy materialista, una sociedad muy globalizada, con mucho bombardeo, ¿verdad? En los comercios de que nos dicen que la felicidad está en las cosas. Y realmente sabemos que no es así, ¿verdad? Hay otras cosas que son más importantes que lo material. Decía Facundo Cabral, no sé si la frase es de él, pero en una canción decía que solo lo barato se compra con el dinero, ¿verdad? Hay un montón de cosas que son más caras, ¿verdad? Y no se compran con el dinero, son más importantes. Entonces tenga cuidado con eso. Uno de los tips que dan, ¿verdad? Es invente una excusa, una respuesta, ¿verdad? Una excusa para manejar la presión que nos hace en la sociedad de a veces aceptar invitaciones que nos van a llevar a gastar más, ¿verdad? Invéntese algo ahí, diga que está ocupado, que pues, va a estar con la familia, que no puede salir. ¿Tienen tarjeta de crédito, de débito? Use la de débito mejor, ¿verdad? Si uno usa la de crédito y todo pasa, ¿verdad? Y después pagar es lo difícil. Hay personas que en el viernes negro que acaba de pasar, pasaron la tarjeta, ¿verdad? Y dijeron, con el aguinaldo pago. Y después vino el aguinaldo y dijo, no, voy a comprar, ¿verdad? Un montón de cosas. Se fue el aguinaldo y no pagó y la deuda ahí se quedó, ¿verdad? Eso sí es peligroso, ¿verdad? Las tarjetas de crédito son peligrosísimas. Posiblemente sin un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto inexistente, entonces tenemos más problemas. Por último, es esa diapositiva, sea generoso, no sea despilfarrador. Puse ahí Hechos 20:35. Sí, se lo saben, ese Hechos 20:35, y si no hay en su Biblia, pues, bueno, ya se las voy a decir. Decía mi hermano Rafa, que Dios lo tenga en la gloria, decía que este era el versículo del boxeador, porque dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ese es el versículo del boxeador. Dice Pablo, ahí en Hechos, el inicio dice, en todo os he enseñado que, trabajando así,
Se debe ayudar a los necesitados, muy importante, ¿verdad? Hay que ser generosos siempre. Con solo el aguinaldo, no siempre, ¿verdad? Ser generosos es dar de lo que tengo, no de lo que me sobra, ¿verdad? Y recordar las palabras del Señor Jesús, dice, más bienaventurado dar que recibir. Entonces, seamos generosos, si tenemos esa bendición extra, y aunque no la tengamos, hay gente que la pasa mal en Navidad también, ¿verdad? Tenemos la bendición tal vez de tener una casa, un salario, de tener comida, pero hay gente que la pasa mal. Entonces también destinemos un poquito de esa bendición a ayudar a otros. Y aquí en la iglesia nosotros tenemos montones de formas de hacerlo también. Están los programas de bien social, los regalitos de Navidad, las becas, ¿verdad? Tenemos un montón de maneras solo aquí en la iglesia. Estoy seguro que también en su comunidad, en su familia, en el trabajo, estoy seguro que también usted podría ayudar a muchas personas. Vamos a ir más adelante entonces. Dice, haga un presupuesto. Habíamos hablado del presupuesto, ¿se acuerdan? Sí, de esa predicación. No, ok, bueno, no, está bien. Ok, hay que hacer un presupuesto. Eso no es como lo más emocionante de hacer, ¿verdad? Los presupuestos son como aburridos, pero sí, mejor siéntese y hágalo. Diga, ¿cuánto gano? ¿Cuánto tengo? De todo eso, ¿qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que comprar? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Verdad? Y ahí yo lo voy desmenuzando, ¿verdad? Para que no compre ahí sin fundamento. Inclusive hay también algunos gastos que se llaman gastos hormiga, ¿verdad? Que uno los va haciendo y no está en el presupuesto. Son peligrosos también. Entonces haga un presupuesto incluyendo todos los gastos que vaya a tener. Ya vinieron los chicos, es la medida de presión, seguro. Bien, por otro lado tenemos las deudas, ¿sí? Honre sus deudas, ¿verdad? La Biblia nos da muchos versículos en donde dice honre sus deudas. Entonces, tome parte de ese dinero para pagar deudas, sobre todo las que tienen tal vez tasa de interés más alto o las deudas más pequeñas para ir saliendo de ellas, ¿verdad? Igual siempre el consejo es busca asesoría financiera, ¿verdad? A veces uno no sabe, eso es un tema complejo, ¿verdad? La parte de las finanzas y la economía es complicado a veces, entonces busque asesores, busque ayuda profesional si tiene problemas económicos. Y por último, ahorre, ¿sí? Ahorre, una parte de ese dinero puede llevarlo al ahorro. Si no tiene un fondo de emergencias o imprevistos, un buen momento para hacer un fondo de imprevistos. Y vamos terminando, ya los veo como ansiosos. Ok, me entiendo, vamos terminando, pero es como para que ya vayan a la expectativa, ¿verdad? Dice, una parte importante, ¿verdad?, de cómo utilizamos el dinero tiene que ver con estos conceptos. Lo que yo soy y lo que yo hago. A veces también tenemos esa idea o esa dicotomía entre lo que yo soy y lo que yo parezco ser, ¿verdad? Entonces, que seamos coherentes, ¿sí? Si estamos pensando en un mensaje de paz, si estamos pensando ¿verdad?, en un mensaje de una vida cristiana sana. Estoy viendo la presión hoy. Seamos coherentes, ¿verdad? Con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que nos dicta, ¿verdad? El cristianismo, de cómo tenemos que vivir puesta la mirada en Jesús y seamos coherentes a la hora de actuar también. Entonces, debemos trabajar en tener finanzas sanas. Les hago un comercial, ¿verdad? Este curso Crown, a los que no conocen, seguramente el próximo año lo vamos a dar, ya el pastor Roberto y yo estamos ahí pensando en que sería un buen momento, ¿verdad?, para retomarlo, inclusive los que ya lo llevaron también de retomarlo. Es importante, no es, las finanzas no es algo que se logre en un solo mensaje, en una sola idea. Tenemos que trabajarlo, es educación, ¿verdad?, es cultura, y nosotros en Costa Rica tenemos una cultura financiera muy mala, ¿verdad? Tenemos muy mala nuestra enseñanza económica, nuestra manera en cómo nosotros manejamos las finanzas. Hay un tema entonces que está ahí implícito, para ir cerrando. ¿Cuál sería el tema que ha estado implícito en todo esto? Es el tema de la justicia.
Nosotros en este tiempo de Adviento, ustedes ven que tenemos ahí 4 velitas, ¿verdad? Esas 4 velitas, cada una representa una cosa, ¿sí? Roberto la semana pasada encendió la velita de la familia, sí. Bueno, han tenido significado, ¿verdad?, específico, pero nosotros en este tiempo de Adviento le vamos a dar un significado también específico a cada uno. El tema que entonces hoy nos salta ahí a la vista, ¿verdad?, más bien, bueno, está implícito, pero salta a la vista, es el tema de la justicia. De la justicia social, de la justicia en que si yo tengo una remuneración es porque hago un trabajo. Si hago bien mi trabajo, tengo una remuneración. Tengo que también entonces ser justo con lo que me gano, o sea, ser consciente de que ese trabajo tengo que hacerlo bien. ¿Se acuerdan en Colosenses? Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios y no para los hombres, ¿verdad? Así deberíamos trabajar, porque sí nos gusta la retribución, nos gusta el aguinaldo, claro que sí. Y han visto nuestra cultura como es de mezquina, que no le gusta trabajar, ¿verdad? Porque entonces como que el trabajo, qué pereza, trabajamos pensando en el viernes, en que ya se termina, o no sé, ¿verdad? Los compañeros dicen ahí como a mediodía, ¿qué anda buscando? Y me dicen, las 4, andamos buscando las 4 para irnos, ¿verdad? Entonces, tenemos una sociedad un poco mezquina, ¿verdad? Seamos justos, ¿sí? Tenemos un trabajo que tenemos que hacerlo de la mejor manera, como que si Jesús fuera el patrón nuestro, en cualquier trabajo que tengamos. Y tenemos una retribución que también tenemos que trabajar con justicia, ser generosos también, por una sociedad más justa. Nosotros nos quejamos de que la sociedad es difícil, es injusta, hay mucho consumismo, hay deshumanización, pero la justicia, los primeros que tenemos que ejercerla somos nosotros. De ahí es donde empezamos a cambiar nosotros el mundo y la sociedad. Mi mundo, mi sociedad, la partecita que me tocó. Entonces, quiero que me acompañe a encender la velita, y esa velita entonces, se me perdió el encendedor. Bueno, no la veo. Bueno, la velita, entonces, que Robert encendió la predicación pasada era la familia. Quiero que la recordemos porque así lo vamos a estar recordando en este mes. Y la otra velita que deberíamos encender es la de la justicia, para que vayamos ahí retomando y que ese Adviento no nos quede nada más en la idea, ¿verdad?, de que recibimos a Jesús, sino más bien cómo lo vamos a recibir. Ahora, ya para cerrar, porque ya ahora sí se me vinieron los músicos, quiero que cerremos con un versículo que es de mis favoritos. En Crown es, yo creo, como lo más importante, ¿verdad? A veces queremos dinero y queremos cosas materiales, ¿verdad? Y mucha gente tiene la idea a veces de que Dios nos va a cumplir todo, ¿verdad? Porque Dios nos tiene que dar de todo. Pero Jesús dijo, Dios nos va a dar lo que necesitamos, ¿verdad? Y a veces el exceso o algunos de nuestros deseos no son tan buenos. ¿Cómo hacemos para tener una visión correcta en eso que deseamos? La visión correcta es, como dice el salmista, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, todo eso que yo deseo lo puedo encaminar mejor si yo estoy deleitado en el Señor. ¿Cómo hago para estar con ese deleite? Así como empezamos, ¿cuáles son lo más importante o cuáles son los mejores consejeros? La oración y la lectura de la palabra. Entonces, de esa manera, nosotros nos deleitamos en el Señor. Si estoy deleitado en el Señor, estoy seguro que mis deseos inevitablemente van a cambiar, van a ser mejores, van a tener una finalidad distinta. No vamos a tener tanto egoísmo a veces de pensar en mí, sino que también voy a pensar en los demás, de usarlo de una mejor manera, que mis recursos sean utilizados de una mejor manera y que Dios nos ayude a hacerlo. ¿Qué tal si oramos para terminar?